En el video del módulo M710 Puertos Comercial, tuvimos la oportunidad de hablar de la variedad de entidades y procesos portuarios. Recordémonos. Si nos centramos solo en los buques y cargas, se puede ver aquí brevemente la actividad esencial del puerto. Hay por un lado los servicios a los buques, destacándose maniobras, suministros al buque, atención a la tripulación. Y hay por el otro lado los servicios a las cargas, destacándose carga y descarga, almacenamiento, recepción y entrega, levantamiento, control de portería a la entrada y salida del puerto y transporte. Intrínsecamente vinculado a todo el proceso está la cuestión de la aduana y depósitos aduaneros. En este video nos centraremos en la planificación del manejo de cargas. Les recordamos también que el proceso comercial pasa a la planificación, la concreción de lo que ha sido negociado. En la planificación se hacen los planes. En relación con los planes se registran los respectivos lotes de carga, mercancías. Esos lotes serán la base para todos los movimientos de cargas. Hay, por lo tanto, dos fases muy distintas: planificación, definición, ejecución, realización. Las dos se centran en las mismas categorías: operaciones, microoperaciones, lotes, etc. Pero en la primera, planificación, los datos relativos a ellas se registran en el sistema y los recursos son asignados, reservados. Y en la otra, ejecución, las tareas son concretadas y los recursos utilizados. Abordemos entonces la planificación. La parte relativa a la ejecución será tratada en los módulos M730, Puertos, Operaciones de Muelle, y M740, Puertos, Stocks, Parque. Echemos un vistazo al menú base de este módulo. A la izquierda están los datos de los buques y sus escalas en el puerto, que son importantes para la planificación, sobre todo las escalas, porque las operaciones planificadas o previstas objetivan escalas concretas. El plan inicial se obtiene, como veremos más adelante, al seleccionar de las propuestas las microoperaciones que se realizan en una determinada escala del buque. Por lo tanto, he aquí los presupuestos y luego los planes de embarque y desembarque, y aún los planes de los almacenes de exportación. Sin embargo, los planes de embarque y desembarque objetivan buques y escalas concretas. Los planes de los almacenes de exportación objetivan solo la recepción de mercancías que se acumularán, teniendo en cuenta la constitución, en algún momento, de lotes concretos para embarque con conexión con la aduana. En el centro están los lotes de carga, para embarque y desembarque, de las grandes familias típicas de cargas en los puertos: cargas generales, graneles sólidos, ro-ro vehículos y contenedores. A la derecha está la asignación reserva previa de los recursos necesarios para manejar las cargas y de los locales para su parque almacenaje. También se visualizan y ajustan los recursos y locales asignados por escala. Es un área a la cual no le daremos prioridad en este video, pues la cuestión de la asignación de equipos se trata en el video del módulo M725, Puertos Equipos. Veamos con más detalle las facilidades incluidas en este menú. Es necesario mantener un registro mínimo de buques y la información pertinente a las operaciones relativas a escalas. Tenga en cuenta que el concepto de escala, aunque generalmente relacionado con buques, no se aplica solo a ellos. En el ejemplo que se muestra a continuación, vemos que también se lo utiliza para trenes, por ejemplo. A ver.
Vamos a acceder a la opción Buques. Solicitamos el listado y listo. Aqui estão os elementos básicos mínimos que devem considerar-se para buques. Código del buque, número OMI, nombre, bandeira, puerto de matrícula, tipo de tráfico, registro, tipo de buque, eslora del buque, calado máximo y manga máxima. Estos datos son generalmente suficientes para las necesidades a diario, pero otros pueden ser añadidos. A ver las escalas. En cuanto a las escalas, la información esencial se resume aquí. Vemos que las escalas están agrupadas por día. Hay en esta columna nuestro código de escala y una fecha de referencia de la misma. Aqui está a contramarca de la aduana, el código aduanero para la escala. Tenga en cuenta que, para la flexibilidad operativa, tenemos un código de escala que administramos al 100%, pero tenemos que respetar y considerar en los procedimientos el código que la aduana le asigna. Hay la razón de la escala, la fecha de llegada, que evoluciona de ETA para ATA, el origen, país, puerto y terminal, la fecha de salida, que también evoluciona de estimada para real, el destino, país, puerto y terminal, el código y nombre del buque, y algunas observaciones importantes sobre el agente naviero, cuestiones técnicas, como el calado a la llegada y salida, y otras que se estimen pertinentes. Tenga en cuenta que, de acuerdo con las necesidades de la organización que está usando este módulo, esta información puede ser más o menos relevante. Si es una autoridad portuaria que trata del despacho de buques, entonces estos datos y otros más son importantes. Si es simplemente un operador portuario que no trata del despacho de buques, se necesita menos información. Otra observación es que aquí, en la séptima línea, hay una escala relativa a un tren y no a un buque. Por supuesto que los trenes no tienen un nombre individual como los buques, pero se puede utilizar referencias como tren del sur, tren del norte, si se considera su origen, o tren de soya si se considera su carga, para mejor identificarlos. En el caso de que necesiten más datos sobre la escala, se puede observar que hay aún más campos en que se puede registrárselos. Si hacemos clic en el signo más, para añadir una nueva escala, se percibe que en realidad hay más campos que se pueden rellenar. Vamos ahora a abarcar la actividad típica de la planificación en sí. Todo comienza con los presupuestos propuestas que son pasados al departamento de producción. Consonante con el código de situación del presupuesto, el departamento de planificación verifica si se trata de una validación técnica de una propuesta en proceso de preparación o si es una propuesta ya aceptada por el cliente y que se va a ejecutar. Si es para validar, se verifica si las microoperaciones están bien definidas con el fin de lograr el objetivo y se ejecuta el mando de aprobación y devolución de la propuesta al departamento comercial. Lo que veremos a continuación son dos presupuestos por ejecutar, uno para embarque y otro para el almacén de exportación. Esta es una manera de trabajar al 100% web en la que los presupuestos y propuestas se pueden preparar desde cualquier lugar y en cualquier momento, e inmediatamente enviados al cliente. Vamos entonces a los presupuestos de producción. Al elegir esta opción, se accede al panel de criterios para elaborar nuestra lista de trabajo.
elijamos un cliente, el demoship.org, y aquí están los últimos presupuestos propuestas elaborados para él. Aquí están los presupuestos por ejecutar, debido a que ya se encuentran en la situación XC, lo que significa que han sido aceptados por el cliente. Lo que el Departamento de Planificación ve sobre las propuestas, operaciones y microoperaciones es todo lo que ha sido preparado por el Departamento Comercial, excepto los precios, que no son vistos desde la perspectiva de la planificación. Aquí está un embarque de carga general, con el detalle indicando que son bloques de mármol. Descarga de frutas, frutas en paletas, aceros en general, barras de acero e hierro, descarga de postes de madera, etc. A la derecha hay un conjunto de mandos en que basta hacer clic para ejecutar una acción relacionada con esta operación. A ver cuáles son a través de la ayuda del sistema al poner el cursor sobre ellos. Pasar al comercial, salto para microoperaciones, salto para plan inicial, salto para plan final y salto para plan almacén de exportación. Vamos a ilustrar el uso de ellos a través de los mandos. Salto para microoperaciones y salto para planes. Vamos a examinar dos propuestas. Aquí está la propuesta 414, que es muy simple como veremos. Hacemos clic y luego accedemos a las microoperaciones. ¿Y qué hay aquí? Básicamente, unas microoperaciones de parque descubierto. Sigue después el manejo de la carga. Y hacia el final siguen otras microoperaciones tales como el pesaje. Aquí está la propuesta 400, que trata de acero en general, en el caso, barras de acero e hierro. Y haciendo clic en microoperaciones, vemos que hay muchos más ítems. De hecho, al desplazar hacia abajo, vemos que hay 102 ítems. Volvemos al tope y lo que vemos son microoperaciones, recepciones, descarga landed, muelle, tráfico desde la zona de atraque hasta el parque, descarga directa, descarga para parque, levantamientos, sorting, etc. En suma, hay todo un conjunto de microoperaciones especiales con las que se tratan acero en los puertos, en este caso, barras de acero. Basándose en los presupuestos enviados por el Departamento Comercial, el Departamento de Planificación ya sabe lo que ha sido propuesto. Lo que el Departamento de Planificación debe hacer enseguida es preparar los planes para ejecutar las operaciones concretas conforme se las soliciten al abrigo de dichos presupuestos. Es lo que veremos a continuación. Basándonos en los presupuestos de embarque, vamos a elaborar sus planes de embarque, lo inicial y lo definitivo final. El Departamento de Planificación ya conoce estos presupuestos. Ahora recibirá del cliente, del agente naviero o de una parte autorizada las instrucciones para tratar de una carga concreta al abrigo de condiciones establecidas en estos presupuestos, por lo general para un embarque o desembarque. Con tales instrucciones sigue la identificación de la carga, del buque y escala, y por consiguiente, de las fechas en las que se realizarán el embarque o desembarque. Ese elemento es generalmente el BL, conocimiento de embarque, que es la manifestación de carga estándar que soporta este tipo de operación. Basándose en estas instrucciones y en el contenido real del BL,
el departamento de planificación selecciona el presupuesto en cuestión y accede a sus microoperaciones. En cuanto a las instrucciones IBL que hemos en mano, es necesario utilizar estas 4 microoperaciones. Aquí está la 017, carga desde el parque, para el producto P1107, que son bloques de mármol. La 020, recepciones en el parque para el mismo producto, y 2 pesajes, un con el camión cargado y otro vacío. Esto es lo suficiente. Seleccionadas estas microoperaciones, ejecutaremos el mando para generar el plan inicial. Se abre una ventana en la que indicamos el tipo de operación, y al poner el cursor en el campo, el sistema abre una indicación de ayuda sobre los tipos existentes: carga para parque, carga directa, carga indirecta, etc. Vamos a seleccionar carga indirecta, ya que será un embarque indirecto de bloques de mármol. Indirecto porque no será desde el camión directamente al buque, sino desde el camión al parque y luego desde el parque al buque. Indicamos también el tipo de lote de carga. Y al poner el cursor de nuevo aparece la indicación de ayuda instantánea: carga general, embarque, graneles sólidos, embarque, ro-ro, embarque, etc. Seleccionamos carga general, embarque. Ahora la escala. Pedimos ayuda y elegimos esta. No indicamos a ningún responsable específico de este plan y hacemos clic en OK. Listo, este plan ha sido generado. Vamos al menú de los planes iniciales. Y el plan generado es este, el 674, que está en el tope porque es lo último. Si analizamos las microoperaciones, vemos que se encuentran las que habíamos elegido. Bueno, ahora lo que debemos hacer es, basándonos en el BL, asociar el lote. Esto merece algo de detalle y así vamos a abordar la cuestión específica de los lotes más adelante. Sin embargo, para continuar con el ejemplo, el BL que tenemos aquí es muy simple y consiste en una sola línea. Vamos a insertar más datos. Vamos a la mercancía, pedimos ayuda y el sistema automáticamente sugiere bloques de mármol, porque ele identifica qual operação estamos tratando. Completamos os dados. E hacemos clic em OK. El lote ha sido asociado. Esto se realiza con una cierta antelación a la fecha de embarque. Ahora podríamos también asignar los recursos necesarios para esta operación en esta fecha. Pero vamos a parar aquí. Ya tenemos nuestro plan. Ahora, más cercano de la fecha de la operación, arreglamos el plan final que se utilizará efectivamente, ya que hay muchos cambios en el contexto portuario, especialmente las fechas, que no son definitivas. Para generar el plan final, existe este mando: generar plan final. Lo ejecutamos, se abre una ventana, y aquí ajustamos las fechas inicial y final. Podemos recurrir al calendario disponible en todos los campos con fechas de la aplicación. Seleccionamos la fecha,
y hacemos clic en OK. El plan final ha sido generado. Podemos acceder a los planes finales y verlo. Aquí está él. Al saltar para las microoperaciones, aquí están todas ellas. Y el lote, como se ve, también está aquí. Nosotros podríamos hacer algunos ajustes al plan, pues existen cuestiones relacionadas con las condiciones concretas de cada momento y de la carga que pueden requerir correcciones. Por ejemplo, se puede observar la necesidad de apuntalamiento, amarre adicional de la carga en vista de cualquier información que venga del buque, por lo que se debe incluir tal microoperación en el plan. Cuando el plan final está listo, lo pasamos para la fase de ejecución. Ahí es donde entran las operaciones de muelle, pero eso es otro módulo y video. Sin embargo, hay aún cosas muy importantes, por ejemplo, la cuestión de la aduana. El lote todavía debe ser actualizado con autorizaciones y documentos aduaneros. Y hay, no obstante, otras cuestiones a tenerse en cuenta. Esto es lo que vamos a cubrir más adelante en el capítulo sobre lotes de embarque y desembarque. Basándonos en el presupuesto del almacén de exportación aludido, vamos a tratar su plan. Los almacenes de exportación son una figura que existe en muchos puertos y proporciona a los exportadores la posibilidad de depositar sus cargas en ellos con un mínimo de formalidad y posteriormente exportarlas. Las cargas en general, cuando llegan a un puerto, ya han completado una serie de requisitos exigidos por la aduana. En el caso de almacenes no es así. Mejor, solo es necesario un requisito mínimo. Por ejemplo, un comunicado emitido por la entidad que gestiona el almacén de exportación informando que se ha depositado allí una determinada carga posiblemente destinada a un país en particular. Más tarde, y cuando el exportador lo determinar, se manejan los procedimientos aduaneros para que dicha carga se organice en lotes normales de embarque, es decir, ya considerando un buque y una escala determinados, documentos aduaneros emitidos, etc. Así que, en este caso, también se debe ejecutar su respectivo mando. Generar plan de almacén de exportación. Muy pronto se ve aquí una diferencia en cuanto a la generación de otros planes. No necesitamos indicar la escala. De hecho, no sabemos todavía bajo cuál escala y buque las cargas embarcarán. Hacemos clic en OK y el plan es generado. Y no necesitamos hacer más nada. El plan está ahora disponible, lo que permitirá la entrada de cargas en el almacén de exportación para esta operación. Una de las diferencias entre los planes de embarque con respecto a los planes de los almacenes de exportación es que, en estos últimos, los lotes no tienen de ser inmediatamente asociados. De hecho, los lotes de los planes de los almacenes de exportación se organizan a medida que las cargas entran en dichos almacenes. Todo esto se explica con más detalle en el video del módulo M765, Puertos Almacenes de Exportación. Una de las tareas fundamentales de la planificación en materia de planes de embarque y desembarque es la de asociar a las operaciones en cuestión los lotes de carga, mercancías. Estos lotes deben ser vistos simultáneamente como cargas, junto con sus características pertinentes para que puedan ser manipuladas y para valorar y facturar los servicios asociados a esa manipulación. Pero también deben ser vistos como mercancías, junto con todas las implicaciones aduaneras y fiscales. De hecho, el tratamiento aduanero y fiscal de los lotes es un componente esencial en todo el proceso.
El movimiento de mercancías dispone de procedimientos estrictos y de gran responsabilidad en materia de aduanas e impuestos. Parte de estos procedimientos son abordados en los videos sobre el módulo de aduanas y el módulo de importadores-exportadores. Sin embargo, en este módulo, que ha sido principalmente diseñado para apoyar a los operadores portuarios, es fundamental examinar cómo se articula la cuestión de la aduana en cuanto a la manipulación de lotes, ya que no se puede manipular mercancías, realizar embarques y desembarques, entrar y salir del muelle sin que se cumplan ciertos procedimientos aduaneros y sin la presentación de documentos aduaneros que los prueben. La parte aduanera es también una de las particularidades de la logística portuaria en relación a la logística en general. Consideremos entonces los lotes. Los lotes de carga, mercancías, pueden consistir en una o varias líneas. Hay casos, como en los automóviles, en los que los lotes deben identificar individualmente, línea por línea, cientos de automóviles o más, incluso con el número del chasis y otros datos necesarios. Para estos casos, no es factible introducirlos uno a uno. Por lo general, se recibe un archivo con los datos de todos los automóviles, y en este caso, se carga el lote por importación. Para eso hay el mando importar lotes. Ejecutamos este mando y el sistema abre una ventana para que podamos importar el archivo. Hacemos clic aquí para seleccionar el archivo que deseamos importar y el lote se cargará automáticamente. Veamos ahora cómo insertar un lote y aprovechar la ocasión para darles una idea más precisa de su contenido. Abrir un lote de embarque de sólidos a granel. Elegimos la opción Lotes GS Embarque y examinemos la operación 543. Hacemos clic en el signo de la suma para añadir una línea al lote y solo rellenaríamos los datos. Se trata efectivamente de un lote de embarque de sólidos a granel, como se ve aquí. Todos estos registros protegidos ya están rellenados desde la operación, del plan generado anteriormente. Todos estos campos relacionados con la aduana también están protegidos porque se rellenan solo por la aduana o por alguien asignado por ella. Veremos esto en detalle en el módulo M770 Puertos Aduanas. Hemos que indicar la mercancía. A eso contamos con una ayuda muy inteligente. Hacemos clic y obtenemos en este caso una única opción, paletas. Esto también es posible porque el sistema ya sabe qué operación estamos tratando. Luego indicamos el peso. Y indicamos aquí si se debe hacer el pesaje. Podríamos elegir la opción B para indicar que la carga se debe pesar en una balanza. El destinatario y el exportador también se pueden alterar en términos de las opciones que el sistema sugiere. Y finalmente, debemos indicar el BL del lote de embarque. Y listo. Para cargar una línea de un lote se utiliza básicamente esta información. Todo se queda registrado en el sistema a fin de que se planifique la escala, por ejemplo, los tiempos y recursos necesarios. También se queda listo para tratarse de la cuestión aduanera. En nuestro módulo de aduana se accede directamente a estos lotes y se puede registrar sus respectivos documentos aduaneros, o aún verificar si la entidad asignada por la aduana para tratar del registro lo haya realizado adecuadamente. En un caso de embarques como este, donde las cargas han entrado en el puerto con los documentos aduaneros necesarios, es normal que la aduana delegue al operador portuario el registro de esos documentos y que los verifique solamente. Si fuera un lote de desembarque, eso sería diferente porque los documentos aduaneros suelen ser emitidos después del desembarque.
mientras las cargas aún estén dentro del puerto y o posiblemente bajo el régimen del almacén aduanero. A continuación, el sistema controlaría todo en tiempo real con la aduana. Por ejemplo, evitaría que operaciones de muelle se realizaran para fuera del puerto sin el registro de los documentos aduaneros y o sin la aprobación previa de la aduana. Esta articulación en tiempo real de la manipulación de lotes con la aduana es, como se ha mencionado, un requisito esencial que distingue a nuestra solución. Finalmente, todos los datos se quedan en el sistema para las necesidades y operaciones de muelle que van a seguir, aumentando así la productividad de todo el proceso y evitando errores. En este caso, las operaciones de muelle que van a seguir son las referentes al embarque de ese lote. Nuestro video sobre el módulo M730 Puertos Operaciones de Muelle les mostrará eso en detalle. Hemos presentado en este video el módulo M720, Puertos Planificación, con los detalles necesarios para una primera evaluación de su interés para su organización. Les recordamos que la implementación puede ser siempre escalonada. Se puede comenzar con el tratamiento adecuado, logístico y aduanero de los lotes de cargas mercancías, dejando a la segunda fase la cuestión de los recursos. Es que, por lo general, ya existen algunas prácticas de gestión de recursos basadas en la experiencia a diario y que, incluso informales, todavía pueden ser suficientes en una primera fase en puertos pequeños y con pocos recursos para administrar. Esto puede ser profundizado en un diálogo con nosotros para un mejor análisis de sus necesidades y de las respuestas que tenemos para ellas. Nosotros y la red de socios que integramos estamos plenamente disponibles para escucharle y apoyarle.